noche en Minuto 1, como lo venimos haciendo, empezamos con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, seguimos con Sergio Massa, pasó Florencio Randazzo y hoy le toca el turno al candidato a diputado nacional por Evolución a la Ciudad de Buenos Aires, Martín Lustó. Estamos junto a Víctor Hugo, gracias, y junto a Roberto Navarro. Martín, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, todo bien. ¿Cuál es la diferencia? Porque a mucha gente no le queda en claro en qué Martín Lustó difiere o no con el gobierno de Macri. Pues dice, ¿se opone a Larreta, no se opone a Macri? ¿Le gusta Vidal? Mira, empezando por Vidal. Yo creo que Vidal debe tener, para mí, la silla más compleja de cualquier lugar de la política argentina. La provincia de Buenos Aires. El otro día en una entrevista radial comparábamos los recursos que hay en la ciudad de Buenos Aires comparado con la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es 1.500 veces más grande que la ciudad, 1.500 veces. Tiene más o menos entre 4 y 5 veces más habitantes y tiene la mitad de presupuesto por habitante. Tiene el principal desafío social, económico y político de la Argentina, que es el conurbano. Y creo que es una silla muy complicada, entonces creo que es importante. Un conurbano que está muy mal, ¿no? Con la tasa de desocupación más alta de los últimos 10 años, además. Con tasa de desocupación, pero además con problemas estructurales de hace mucho tiempo, Con respecto al gobierno de la ciudad, es un gobierno del PRO. Y yo lo vengo diciendo hace mucho. A mí me han ofrecido ser candidato del PRO a senador, a diputado. Siempre he dicho que no, porque no soy del PRO. Yo considero que el PRO es un espacio de centro-derecha. Cuando digo esto en la Argentina, por las políticas económicas del terrorismo de Estado, parece que esto fuera un insulto. No es un insulto, es una descripción. Tengo diferencias. Creo que el gobierno nacional, que en un principio se comportaba como una coalición, todavía le falta para comportarse como una coalición efectivamente y aceptar diagnósticos distintos. Hay un montón de cuestiones, entre ellas la economía, en donde yo tengo una visión, un diagnóstico y propuestas que son distintas de las cosas que implementa el gobierno. Yo creo que sería importante poder enriquecer el diagnóstico. Creo que las elecciones de medio término son para eso, son para marcar matices. Yo discrepo con que esta es una elección, la política la está planteando como si fuera una elección ejecutiva. La elección ejecutiva ya pasó. Al día siguiente de la elección, el presidente se va a llamar Mauricio Macri, el jefe de gobierno de la ciudad se va a llamar Horacio Rodríguez Larreta. La pregunta es cómo los enormes desafíos que hay a nivel nacional se pueden afrontar de otra manera. Y en la ciudad de Buenos Aires hace 10 años que gobierna el mismo partido y creo que además hay que auditarle muy bien cómo gasta los recursos. Pero no estás de acuerdo vos, digamos, no estás conforme con la gestión en la ciudad de Buenos Aires. Eso, digamos, cuando esta diferencia que yo... Porque vos siendo embajador fuiste crítico con el gobierno, fuiste uno de los primeros en alzar la voz por el tema educativo, fuiste uno de los primeros en decir que aspectos de la economía no estaban bien, siendo un embajador. Escribí un artículo sobre el tema del correo, o el tema educativo. Exacto, el tema del correo, fuiste uno de los pocos de la oposición que hablaste. Y cada vez que he vuelto y he hecho una entrevista me han preguntado por la economía y también mi opinión. ¿Qué creo que le pasa a la ciudad? Después creo que hay cosas interesantes que discutías antes en otro programa que en la ciudad se ven muy claras, ¿no? De dónde vienen y por qué. Pero la ciudad es una ciudad que tiene mucha plata. No mucha plata comparado con otras jurisdicciones. Tiene mucha más plata que antes en su historia. Es una ciudad que tiene 8 millones de pesos más por cada manzana de la ciudad. 8 millones de pesos más por cada manzana que lo que tuvieron los gobiernos anteriores al PRO en promedio. Yo lo que digo es, ¿se hacen cosas? Sí se hacen, las vemos. Veo mucho cosmética, veo mucho asfalto, veo mucho cemento. Pero la verdad es que la vida en lo sustancial no ha cambiado. La inseguridad está peor, a pesar de que se ha hecho el traspaso de la policía. Los hospitales son un desastre, un desastre. Hoy justo estaba mirando, por otro tema, el debate entre Cabandier, Carrió y Bergman. Y Carrió les decía, la salud en la ciudad es un desastre. Y es un desastre, sigue siendo un desastre. En la educación pública pasa algo curioso, que es que el gobierno o el PRO no dice la verdad sobre la situación. Cuando digo no dice la verdad, quiero decir lo siguiente, me canso de ver que hay muchos representantes del PRO que dicen que en la ciudad es la única jurisdicción de la Argentina donde la matrícula pública subió. Eso es mentira, es mentira. A mí me gustaría que chequeado mostrara que es mentira. ¿Por qué subió la matrícula? Solamente porque agregamos la sala de 4. Entonces, obviamente, al extender un año la escolarización, hay más registrados. Bueno, el tema de la pobreza... Pero si uno mira el secundario y el primario hay menos y subió mucho la privada. Pero el tema de la pobreza y la desocupación en la ciudad, que ha aumentado considerablemente. Tenés 3 temas, ¿no? Tenés la desigualdad. La desigualdad, este es un país que tiene una desigualdad creciente si uno lo mira en una perspectiva de largo plazo, y la ciudad se ha vuelto mucho más desigual que antes. Tiene bolsones de pobreza muy importantes. Pensemos que 1 de cada 10 porteños vive en una villa y alrededor del 25% tiene problemas habitacionales.
otra vez, el distrito más rico de la Argentina. Entonces yo discrepo cuando se cuenta la ciudad. Yo digo, la ciudad no es como la están contando, en absoluto es como la están contando. Y tengo esas diferencias porque, otra vez, con la enorme cantidad de recursos que hay, se podrían hacer las cosas de otra manera. Martín, vos recién decías que bueno, que es una elección de medio término, el presidente va a seguir siendo el mismo y que por ahí se discuten matices. Y yo tengo la impresión de que, por el contrario, venimos de un gobierno con un Estado muy fuerte, para algunos demasiado, que daba mucha contención social, y nos fuimos a algo que para mí, por ahí a veces es más que centro-derecha, ¿sí? por algunas cuestiones que tienen que ver con la represión o de transferencia de recursos. ¿No hay realmente un debate muy fuerte en este momento? ¿No es una elección que tiene mucha importancia? Incluso se juega una persona como Cristina, que si sigue en la política o no sigue, o si tiene un triunfo importante o si no lo tiene, cambian muchas cosas. ¿No es una elección que tiene mucho valor? Yo creo que es una elección de medio término intensa, pero sigue siendo una elección de medio término. También creo que cuando uno lo plantea así, nos perdemos de diagnosticar más profundamente lo que a mi criterio le pasa a Argentina desde hace mucho tiempo. Yo discrepo con la descripción de que el Estado, del kirchnerismo, es un Estado fuerte. Yo creo que es un Estado grande, pero no es un Estado fuerte. A mí me enseñaron en física en el colegio que fuerza es la masa por la aceleración. Masa tiene, el Estado argentino tiene más masa que nunca antes, ¿sí? Y no ha mermado eso ahora. Es decir, vos ves el Estado argentino y tiene 3,3 veces más plata por cada argentino ajustada por inflación que hace un cuarto de siglo. Pero mucha más plata. Y sin embargo no resuelve muchas más cosas de la vida cotidiana. Bueno, atiende a todos los jubilados y antes no los atendía. Sí, pero esa es una parte relativamente menor de un aumento de 3,3 veces. Porque yo te estoy hablando de 25 años y esto que vos decís son las moratorias. En donde yo creo que además las moratorias, en mi opinión, no se hicieron como corresponden. ¿Por qué digo que no se hicieron como corresponden? Porque yo escribí en el año 2002 un libro que explicaba por qué las FJPs no eran para la Argentina, que había que deshacer el sistema de FJPs. Pero también vos cuando das las moratorias, las diste porque tenías plata en ANSES, tenías superávit. Pero el desempleado, el trabajador en negro, que no tuvo la excepcionalidad de la moratoria, tiene el problema para jubilarse a futuro. Y como en nuestro sistema previsional hay una parte que es contributiva, ¿no? Vos estás trabajando y le estás pagando la jubilación a alguien, pero hay otra parte que viene de rentas generales. Entonces, aquel que no está en blanco en el sistema, no es por un tema de solidaridad que le debemos una jubilación, es porque él le está pagando la jubilación a otro cuando paga el combustible, cuando paga el IVA sobre determinados consumos. Le está pagando la jubilación a alguien, le corresponde. Entonces yo creo que se ha ampliado en ese sentido, pero después me cuesta encontrar ámbitos de gestión del Estado donde yo diga, bueno, con la seguridad se resolvió el problema, con el narcotráfico avanzamos, con el acceso a la vivienda avanzamos como corresponde en la magnitud de los recursos que tiene el Estado, con la salud pública, con la educación. Me cuesta ver eso. Yo creo, y lo decíamos ayer cuando lanzamos las propuestas nuestras, yo creo que la gran discusión ausente de la política argentina es el Estado. ¿Qué quiere decir que esto? Mucha más plata, resuelve menos cosas y no discutimos lo que el Estado no hace y debería hacer, que hay mucho, pero también lo que el Estado hace y no debería estar haciendo. ¿Estás de acuerdo con esta reforma laboral que prácticamente se da como un hecho? Carrió confirmó hoy o ayer que hay que bajar los costos laborales. Mira, siempre se habla de costos laborales cuando la economía deja de ser competitiva. Es decir, yo no recuerdo en el 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008... Cuando la economía es competitiva, nadie habla de los costos laborales. A fin de los 90, hablas de los costos laborales. Ahora hablas de los costos laborales. Entonces, el problema es otro. El problema es que la economía no es competitiva. Entonces, yo, si vamos a recobrar competitividad flexibilizando las condiciones laborales, no solo me parece un error, sino me parece que no va a conducir a ningún lugar. Ya se trató. Sí creo que hay algunos problemas. Yo creo que la litigiosidad laboral para las pymes es un inconveniente. Yo veo muchas, para las grandes es otra situación, pero veo muchas pymes que de golpe, ante una situación inesperada, la verdad es que tienen una enorme incapacidad o problemas para sobrevivir frente a ese hecho que se debería resolver de otra manera en algunos casos. Entonces yo creo que ahí hay un punto para atender, que es una discusión más profunda del Estado, con respecto a la flexibilización. Te digo mi diagnóstico, que es lo hablamos solamente cuando la economía deja de ser competitiva. La pregunta es ¿por qué no es competitiva? Y te doy dos respuestas que están concatenadas, que tienen que ver otra vez cuando bajas un escalón con el Estado. La primera es, hay una confusión muy grande entre lo que es el tipo de cambio de equilibrio y el tipo de cambio de mercado. A veces se confunden. El tipo de cambio de equilibrio es el que puede adecuar la idiosincrasia tuya de un país a competir con el mundo.
sos productivo o no, hay corrupción o no, la infraestructura es buena o no, el nivel educativo es bueno o no, podés competir con un dólar muy bajo, si tenés todo eso, tenés un dólar muy alto, si no tenés nada de eso. Ese es el de equilibrio. El de mercado es el de mercado. Entonces, si un Estado necesita traer 35.000 millones de dólares por año del exterior, el dólar baja. Y entonces el propio Estado hace que el valor de mercado del dólar no sea el de equilibrio. Entonces, te es más difícil ser competitivo. Entonces, yo lo primero que te digo es, nuestro Estado está creando la falta de competitividad porque se la vas a pasar a los trabajadores. Y si voy un escalón más allá, nosotros nos olvidamos que cada vez que vos producís algo, adentro está el Estado en que te cobra impuestos y te tiene que dar cosas. Entonces, decimos que los empresarios tienen que competir, pero adentro, cuando compiten indirectamente, compiten los Estados. Y si el nuestro cada vez es peor comparado con los estados de otros países, se hace más difícil competir. Es como que vos cargas una mochila, tengo que correr una carrera con otro que estuvo mejorando mucho su estado, y encima, como necesito traer dólares, el tipo de cambio no es competitivo, mi camino es cuesta arriba, así es imposible. Entonces yo digo, cuando se habla de competitividad, la tarea de largo plazo es mejorar el estado más de lo que los mejoran los países vecinos. Esa es una tarea a la que nos tenemos que comprometer, y ahí digo, no creo que eso haya pasado con el kirchnerismo, tampoco creo que esté pasando ahora. Martín, usted habla siempre de política nacional, no hablamos de la ciudad. Quiere decir que su campaña tiene que ver con la política nacional. Va por el radicalismo. ¿Qué radicalismo? ¿El de Alfonsín, que hubiera detestado un acuerdo con Macri? ¿O este radicalismo que sí acepta estar con Macri y por lo tanto avala no solamente las propuestas del macrismo, sino también las mentiras que usted menciona y que son absolutamente ciertas, porque jamás se vio tanta capacidad desde gobiernos de la ciudad, nacionales o provinciales, para mentir? Lamentablemente la mentira es algo que hace rato que viene atravesando el discurso público, no es nuevo, ¿no? Creo que también pasó con el kirchnerismo. Entonces es un hecho lamentable de la vida pública que tengamos todo el tiempo que andar buscando datos y contrastando, aquellos que participamos de la vida pública y también los periodistas. ¿Cuál mentira sería la del kirchnerismo como mentira simbólica en la conversación? La inflación, el número de pobres. En realidad la inflación estaba compensada porque los salarios siempre estuvieron por encima de la inflación. O sea, era una inflación que nunca afectó al trabajador. Esta inflación está dicha para robar al obrero y efectivamente ha disminuido su salario. Pero son dos cuestiones distintas. Vos me preguntás, ¿en el pasado, durante el kirchnerismo, hubo años en que los salarios le ganaban a la inflación? Sí. La otra pregunta es, ¿la inflación a la que decía el kirchnerismo? La respuesta es no. Según la metodología que sostenían, es una cuestión de metodología. Cada cual, de acuerdo a su ideario, establece cuáles son los parámetros. Esta gente miente actualmente con el INDEC porque ha creado una metodología que se aplica a lo que es eso, a lo que son desde el punto de vista filosófico. Es decir, yo soy neoliberal, voy a cobrar tarifas muy altas, entonces las tarifas no gravitan. Los alquileres se van a ir por las nubes, esta va a ser una ciudad expulsiva como es, los alquileres no gravitan, gravitan otras cosas en el INDEC. Entonces cada uno crea su metodología, ni siquiera podría decirse que mienten, o por lo menos habría que aceptar que mienten de base y después todo lo que dicen se corresponde con eso. No, pero hay otros indicadores que te pueden aproximar a la inflación, y ahí hay una discrepancia enorme entre lo que decía el kirchnerismo y lo que era la inflación real. Uno de los indicadores es, por ejemplo, la recaudación de IVA, porque si esta copa vale 10 pesos, yo recaudo de IVA 2,1, pero si esta copa vale 20, yo recaudo de IVA 4,2. Entonces, si vos ves que la recaudación de IVA crece al 25 y decís que la inflación está creciendo al 8, tenés un problema de consistencia. Pero la verdad que creo que es bueno dejar de discutir sobre las cuestiones de verdad, mentira, son importantes para diagnosticar. Más relevante me parece, esto vos mencionabas, por ejemplo, las tarifas. ¿Cómo es que podés resolver un problema que acumuló durante mucho tiempo el gobierno pasado, efectivamente, con el retraso de tarifas? Porque vos lo que tenías es que las tarifas subían menos que los precios, ¿no? Entonces vos tenés tarifas de 100, te cuesta producir electricidad 100, y la tarifa es de 100. El primer año te suben los costos 20%, te cuesta producirlas 120. Si las tarifas siguen al 100, necesitas 20 subsidios. Al otro año son 44, y se hace una bola de nieve, que es uno de los grandes problemas fiscales que tiene la Argentina. Ahora, cuando abordás ese inconveniente, y ahí es donde yo discrepo con cosas, con soluciones que el gobierno provee y que tienen que ver con la ideología, nuestro abordaje, yo lo propuse adentro en una reunión donde me invitaron a comer en la jefatura de gabinete, nuestro abordaje era distinto. Y yo lo dije ayer en la presentación. Yo creo que era mucho más importante, dado la gravitación que tiene eso desde el punto de vista fiscal, pero sobre todo desde el punto de vista del costo productivo y del poder adquisitivo de las familias, que nos pusiéramos todos de acuerdo en cuál era el sendero futuro. De hecho, para recuperar la diferencia que hay entre lo que se atrasaron las tarifas y los precios, por ejemplo, en el caso del gas, vos tenías que subir
nuestra propuesta era esto, no subamos nada súbito, sino que lo que tenés que hacer es comprometerte a que vas a recuperar eso en 8 años. ¿Y cómo lo haces? Cada trimestre subís determinado porcentaje más que la inflación. Era subir en gas 8 puntos más que la inflación, en electricidad 6 puntos más que la inflación. Eso lo que hace es, los consumidores saben que eso va a ocurrir, pero hoy no tienen un golpazo en su poder adquisitivo. A los comerciantes les pasa exactamente lo mismo. El gobierno sabe, o hubiera sabido, que tiene que pagar subsidios durante más tiempo, pero sabe que tiene resuelto el problema definitivamente en 8 años. Las empresas, en lugar de tener un aumento muy alto y un salto en su cotización en la bolsa, lo que hubieran sabido es que tienen un sendero de precios futuros, y la oposición, en lugar de ponerse populista, hubiera dicho, mira, resolvimos este problema definitivamente. Si lo hubiéramos encarado así, las tarifas de gas serían 33% más baratas, hoy las de electricidad serían 65% más baratas. Entonces ahí es donde yo creo que sentarse a discutir y diagnosticar y tener visiones complementarias, porque alguien puede estar mirando el lado de las empresas, a mí me interesa más mirar el lado de las pymes y de los consumidores y de las familias, pero es en esa mesa donde lo vas resolviendo. Entonces yo por eso digo, no creo en la grieta. 2 preguntas finales, porque tenemos que ir cerrando, Martín, te pido brevedad. Primero, ¿le crees a Carrió, candidata de Cambiemos a la Ciudad de Buenos Aires, cuando viene de una historial de haber sepultado al macrismo, de haber criticado al macrismo, de haber criticado incluso política de la ciudad? Carrió es la candidata del PRO en la ciudad, no es la candidata de Cambiemos, porque el radicalismo que mencionaba Víctor Hugo, y a mí, vuelvo a esa pregunta, digo, a mí me encanta el radicalismo de Raúl Alfonsín, y creo que en la ciudad lo que está pasando es que nosotros no somos parte, no nos sentimos a gusto con el PRO, a menos que podamos discutir diferencias, y es por eso que ellos prefieren no tener Cambiemos, porque no quieren discutir diferencias. Ella es la candidata del PRO, y al PRO lo criticó mucho. Entonces yo por eso quiero debatir con ella, porque lo que quiero entender es por qué cambia de posición, por qué las cosas que antes auditaba o denunciaba en la ciudad ya no están, cuáles son sus propuestas, qué diferencias tienen con respecto a las nuestras a la hora de encarar los problemas que Argentina todavía padece. Yo por eso estoy pidiendo un debate y creo que deberíamos tener mucho, porque hay un montón de temas para debatir con Y ellos. la segunda, teniendo en cuenta que el gobierno y el presidente Macri está muy enojado con vos porque le renunciaste, le tiraste la renuncia en la cara, ¿tenés miedo a un gobierno que persigue mucho opositores, que está claro, que espía a periodistas, opositores? ¿Tenés miedo a carpetazos o alguna campaña en contra de las que habitualmente hace el gobierno? Primero, a mí no me consta que el presidente esté enojado conmigo. ¿Sí? Bueno, lo ha dejado Creo que trascender. Creo que hay parte del entorno que sí está enojado, porque la verdad que al PRO le cuesta mucho el ejercicio de la diferencia. Le cuesta mucho. Me remito a las pruebas de que todavía no terminan de procesar la primaria con Michetti, ¿no? Que no les gustó tener ese tipo de diferencias. Sí creo que ha habido campaña sucia en el pasado. La ha hecho Durán Barba contra Filmus, la denunció Carrió en el 2015. Claro. Dijo, la AFI y el PRO están haciendo campaña sucia contra nosotros. Entonces no tengo por qué pensar que no va a haber campaña sucia. Carpetazos, yo no le tengo miedo a ninguno, porque sé cómo me he comportado en la vida pública, a eso no le tengo miedo. Sí sé que Durán Barba mira mucho las campañas estadounidenses y que en Estados Unidos lo que vimos recientemente son noticias falsas. Exacto. A eso sí. Bueno, muchas gracias Martín Lustó, Gracias. Gracias. Roberto, gracias, ya se viene tu programa además, ¿no? Ya venimos con las reformas laborales que llevan el salario a la baja, claramente. Yo tampoco estoy de acuerdo, como dice Lustó, nadie va a ganar con esto, pero los que pierden seguro son los trabajadores. Bueno, gracias Víctor Hugo. A ustedes. Martín Lustó, candidato a diputado nacional, pasó en estas entrevistas compartidas que son realmente muy interesantes aquí en C5N. Pausa y ya venimos con Roberto.